Hola amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y esta es definitivamente la última semana del año. Así que hemos preparado un episodio que tal vez sea un poco más largo de lo que suele ocurrir, en el que revisaremos algo que para mí tiene una doble dimensión. Es claramente una noticia relevante pues para el sector, pero también es a la vez un síntoma y una consecuencia, ¿no? de los cambios. Yo diría que incluso tremendos, ¿no? que está encontrando el sector en su estructura, ¿no? La industria de las telecomunicaciones en España. Y cómo, bueno, pues de alguna forma nos estamos adentrando en territorios para los que no tenemos mapa, como es lógico. Así que, si os parece, vamos a dedicar unos minutos a hablar sobre el fin del NEVA en España. ¿De acuerdo? Seguramente muchos de los que oís esto sabéis lo que es el NEVA. El NEVA significa Nueva Ethernet de banda ancha y es el mecanismo que definió el regulador de la competencia, la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para permitir que terceros tuvieran un acceso regulado, es decir, un acceso en unas condiciones y con unos precios que estaban fijados por el regulador, por la CNMC, a la fibra óptica, digamos que la red de acceso FTTH que estaba construyendo, que había construido ya el incumbente histórico en España, es decir, la propia Telefónica. Eh, Dado que la regulación la emite el regulador de la competencia, la CNMC, se trata de medidas que están orientadas a la existencia de competencia en esas redes de banda ancha fija de muy alta capacidad, que es como se denominaban en el momento en el que empezaron a crearse y en el que fue de alguna forma necesario pues crear esta regulación, digamos que esta intervención ex ante del mercado. De hecho, este tipo de redes, las redes de acceso fijas y de manera muy particular las de fibra, ¿no? que tienen, además de una inversión importante, una vida útil larguísima, prácticamente interminable, pues son el paradigma de lo que podría definirse como barrera de entrada o como moat, como se llaman ahora de alguna forma los fosos defensivos, ¿no? que permiten de alguna forma limitar la competencia mediante la construcción, en este caso, de un activo físico. Hereda en mucho de la regulación que ya existía, como la propia red de fibra, hereda en mucho, ¿no? de la red de cobre sobre la que se superpuso pues, para su despliegue, ¿no? para la regulación de acceso local para ADSL, que fue también sobre la que se construyó de alguna forma la liberalización en las telecomunicaciones fijas en España. Pero estamos en el 2024, prácticamente ya en el 2025, y ha sido el año que lo ha cambiado todo en España, ¿no? Entonces, este mecanismo, que cuando se definió llegó a ser muy importante, pues en el 2016 vimos de media al trimestre unas 150.000 altas netas de clientes de fibra que se daban de alta usando este mecanismo en la red de Telefónica. O en el 2018, en el último Q de 2018, se llegaron a dar 212.000 altas netas con este mecanismo, ¿no? Como veis, son cifras muy altas y que claramente indican que este mecanismo tuvo un gran impacto en el mercado. De hecho, el número de accesos alquilados a terceros viene usando este mecanismo, viene usando acuerdos voluntarios de los que hablaremos a continuación, pues ha llegado a los 3,3 millones, que es un número bastante, bastante notable, ¿no? Porque se acerca, recordad que Telefónica tiene algo más de 5 millones de clientes conectados sobre su red. Como veis, es un número importante. Sin embargo, desde hace algún tiempo ya, pues este mecanismo parece haber entrado en saturación. De hecho, pues tenemos claramente una curva que se está saturando y que ya crece muy despacio. Los últimos datos del último trimestre publicado, el tercero
el tercero de 2024, pues nos hablan de 7.000 altas netas al Q, digamos que de accesos mayoristas sobre la red de Telefónica, por cualquier método, sean regulados o sean privados. Es decir, hemos pasado de más de 200.000 a alrededor de 7.000. Bueno, como veis, pues hemos recorrido un largo camino que nos indica que ya en este año que ha cambiado todo, pues este mecanismo desde luego no es esencial. De hecho, en el análisis de la consulta pública, digamos que la CNMC ha generado un documento que es una revisión del mercado y a partir de él pues ha generado unas recomendaciones, ¿no? que ahora examinaremos. Ese documento va a estar o está ya, debe publicarse en el BOE de manera inminente, va a estar en consulta pública, pues para que todas las partes lo puedan, lo puedan examinar y dar su opinión. Pero en cualquier caso, es un documento que conviene leerse y que justifica, digamos, que las decisiones que toma la CNMC. Ese cambio de ciclo que les decía en el 2004, en el 2024, pues aparece claramente, ¿no? en los datos que la propia CNMC maneja, ¿no? Pues se aprecia claramente un crecimiento rápido y una fase de saturación, como os decía. En este caso son datos de hasta el 2023. Y vemos que la versión de este acuerdo, hay dos versiones de este NEVA, tradicionalmente se llaman NEVA y BULA, uno que entrega el tráfico de manera más o menos local, en aproximadamente 681 centrales urbanas, y otra que entrega el tráfico de manera provincial, pues una por provincia, ¿no? Pues como 50 centrales, ¿no? Esta última versión siempre resultó menos atractiva y, bueno, pues sí ha seguido creciendo y ahora está pues alrededor de 1,1 millones, digamos que hace el interés había 1,1 millones de líneas que usaban esta modalidad. Pero como os decía, pues nos estamos acercando a los 3 millones y pico, ¿no? que estábamos mencionando antes, ¿no? Tomando los datos de la propia Telefónica. La regulación de cobre, que como os decía, pues es la base de la que partió la idea, ¿no? Que luego se generalizó pues hacia la fibra, hacia lo que ha sido NEVA, pues prácticamente pues se ha extinguido también como con la red de cobre, que como sabéis ya está en España declarada obsoleta y en fase de apagado regulatorio. Hay unos menos de 100.000 clientes todavía de cobre con los datos del tercer Q, como os decía, que pronto pues acabarán siendo migrados, ¿no? Pues como os decía, vista esta situación, visto, digamos, que este cambio de ciclo tan obvio, la CNMC, y cumpliendo con las obligaciones de hacerlo de manera periódica, la CNMC ha decidido hacer una revisión de su análisis de los mercados mayoristas de banda ancha fija, ¿no? Y hay dos procesos, de los que ya hablaremos a continuación, y uno de ellos es, digamos, que este acceso indirecto a la fibra, y otro, el acceso a las canalizaciones y a la infraestructura física de Telefónica, conocido como Marco, que es una cosa adyacente y complementaria, pero no es exactamente lo mismo, como todos sabéis, ¿no? que el NEVA. Eh, de hecho, la combinación entre ambos medidas regulatorias y otros factores muy importantes también, ¿no? Como digamos que la competencia de grandes grupos multinacionales, la apuesta decididísima de Telefónica por la fibra óptica, precisamente para crear un mecanismo de defensa ante la competencia feroz de grandes grupos multinacionales, France Telecom y Vodafone por aquella época, ¿no? En las redes móviles, y luego, digamos que también un entorno de despliegue positivo y la existencia también de una infraestructura pasiva de muy alta calidad. Y también, por poner otro ejemplo más, ¿no? El hecho de que las ciudades e incluso los pueblos españoles sean extraordinariamente densos, ¿no? Pues han llegado a configurar
un mercado que es un caso de éxito, lo repito siempre que puedo, lo repito siempre que me dejan, ¿no? En el mundo y en España, ¿no? Pues para lo que se refiere al despliegue de fibra, ¿no? Estamos con una cobertura del 92% y con una penetración del 75%. eh, y además, España ocupa también una posición en el índice de speed test del 11, que también es una posición altísima, ¿no? Y más para un país grande europeo, ¿no? Como os decía, este éxito se consigue por muchos factores, pero uno de ellos, y yo creo que relevante, es de alguna forma ese balance, ¿no? Entre los dos tipos de regulación que permitieron, ¿no? Tanto el acceso a la fibra cuando era necesario, como la construcción de una infraestructura alternativa a esa fibra usando, digamos que la misma infraestructura física sobre la que se soportaba esa fibra, ¿no? Esa combinación, pues como digo, ha dado lugar a una serie de olas de despliegues, ¿no? En la que, bueno, que prácticamente, bueno, que comenzaron pues incluso antes del 2012, estaríamos hablando pues ya hace 12 años. Esta es una historia prácticamente que nos ha llevado 15 años, ¿no? Y que prácticamente cada 2 años, ¿no? Pues ha ido generando pues como cambios de ciclo, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? De lo tremendamente activa, de lo tremendamente cambiante, casi usaría la palabra heroica también, ¿no? Para la construcción de una infraestructura, algo que no es habitual. Los negocios de infraestructura se hacen pensando en 60, 100 años, y aquí tenemos, digamos que como una construcción, ¿no? de algo nuevo, de algo completamente nuevo, si bien, ya os digo, soportado por una infraestructura física centenaria en este caso, ¿no? Eh, bueno, pues que se realiza, como digo, en 15 años, en algo menos, y que, bueno, y nos va dando, ¿no? Como novedades, no como cambios notables, ¿no? Pues cada dos, ¿no? Pues digamos que es realmente una historia que merece la pena contar y que algún día haremos con más tiempo, ¿no? Pero va desde el inicio heroico de Telefónica, ya os digo, con una estrategia clara, una estrategia de diferenciación y de blindaje, ¿no? Frente a, digamos que los alternativos en el móvil, a la aparición de Yastel y el primer acuerdo de coinversión y codespliegue con Telefónica. Insisto, eso es una historia que merecería la pena contar, a la aparición con la compra de Yastel, ¿no? De Orange, ¿no? Que se convierte rápidamente, ¿no? En ese segundo jugador que va desplegando fibra. No en vano, pues Orange en Francia es el incumbente histórico e hizo también una apuesta, si bien algo más tardía, muy potente, ¿no? Pues por el despliegue de fibra, algo más tardía que la de Telefónica en España, pero también muy potente, ¿no? Pero 2 años después aparece MásMóvil, ¿no? Que tiene también sus propios acuerdos con Orange, y que de hecho consigue hacerse con los remedies de aquella compra que os mencionaba, que son fundamentalmente las primeras OLT, ¿no? Que más Orange puso en servicio y que ahí siguen soportando, perdón, que MásMóvil puso en servicio y que ahí siguen soportando tráfico, ¿no? Pero el propio MásMóvil alienta la creación de Onivia, ¿no? Digamos que una plataforma abierta, una open platform, dispuesta también a vender, digamos que esa fibra a otro tipo de jugadores, ¿no? La alienta de alguna forma llegando a acuerdo llegando a acuerdos con Onivia y vendiéndoles su fibra para a continuación alquilársela, ¿no? Que es este mecanismo de Netco que tan importante está resultando ahora y que, como digo, dio sus primeros pasos pues allá por el 2019-2020, ¿no? En España. Y cuando de alguna forma hemos pasado esa fase, pues aparece un nuevo jugador, un nuevo verticalmente integrado, que es Digi, que empieza ya en el 2021 a ser relevante, ¿no? En lo que se refiere a su despliegue propio, ¿no? Y que, bueno, pues ahora, recientemente, pues hace unos meses ha firmado un acuerdo de venta de nuevo con Onivia, ¿no? Pues para cederle buena parte de su red. Como veis, es una historia complejísima, casi barroca, ¿no? Que me gustaría decir, y bueno,
que nos ha permitido llegar hasta aquí precisamente, como digo, entre otros muchos factores, ¿no? Pues debido a el equilibrio, ¿no? Entre las regulaciones que existían en ese momento. Esa combinación, digamos que la existencia también de un tipo, de un modelo de servicio con un tipo de acuerdo que impulsó la creación y la definición de Neva, nos ha llevado también a crear un ecosistema complejísimo, ¿no? Que está a la altura de la industria pues, que acabamos de describir, ¿no? Hace unos instantes, ¿no? Digamos que sobre esa fábrica, sobre esa base, ¿no? Pues se ha creado un sistema que se ha ido especializando y complejizando pues, con alrededor de acuerdos voluntarios comerciales, pero siempre hablando un léxico, digamos que un idioma que definió Neva, ¿no? Tanto del modelo de servicio, tanto técnico como contractual, como hasta la propia identificación, ¿no? De las unidades, ¿no? El mitológico GESCAL, que seguramente muchos de vosotros conoceréis y sufriréis, ¿no? Bueno, de alguna forma, pues como os decía, ese ecosistema pues, ha permitido crear compañías con roles muy especializados, ¿no? Que, bueno, pues tienen acuerdos entre ellos, ¿no? Y que está ahora también de nuevo en una profunda revisión. Pero de nuevo, la idea es esta. El NEVA dio lugar a esto, pero fue superado por, digamos, la realidad, ¿no? Y por la ambición del mercado. De hecho, como os decía, todo este dibujo de ecosistema, todo, digamos que esta historia del despliegue que os acabo de contar, eh, pues va a cambiar. De hecho, hace unos días se ha firmado, ¿no? La constitución de la que sería, digamos que la primera Supernetco, de las dos, la anterior, la que nosotros denominamos número dos, pues ya se constituyó hace algunas semanas y también se firmó un acuerdo de ir uno entre MasOrange y Telefónica por el cual la primera tiene acceso a largo plazo, ¿no? Aparte de la red de la segunda, ¿no? Esto configura un entorno completamente distinto, ¿no? Al que veníamos dibujando y probablemente al que pensaban los reguladores, ¿no? Cuando inventaron Neva y cuando decidieron ponerlo en marcha, ¿no? Y probablemente también se escape a las ideas, ¿no? De quienes empezaron a jugar, quiero decir, a ejecutar proyectos pues con Neva en la cabeza. De hecho, cuando estas SuperNetCos sean completamente operativas, lo cual debe pasar durante el 25, pues nos encontraremos que algunos de los principales jugadores en banda ancha fija en España, pues como por ejemplo MasOrange o Vodafone, tendrán prácticamente todos sus clientes en redes que de alguna forma, clientes fijos, de alguna forma serán redes de terceros, serán otras compañías, si bien controladas por ellos en todo o en parte, pues serán clientes de otras compañías. Pero incluso Telefónica, que es el incumbente histórico, tendrá una parte cada vez más relevante de sus clientes en este tipo de compañías, en este tipo de netcos, pues entre la que ha creado con Vodafone y la que ya tiene, Bluevia, bueno, y a saber hasta dónde lleva esto, ¿no? Y el propio Digi, que os mencionaba, digamos que es la última estrella que aparece en nuestro mapa del despliegue, que aplica una filosofía absolutamente vertical, pues para todo, pues incluso, como decía el propio Digi, eh, ha cedido parte de su huella a Onivia y probablemente tenga intención de hacer lo mismo en el futuro conforme vaya añadiendo a Onivia o a otro tipo de compañía, pero parece claro que tendrá la idea de poner su huella pues bajo control de terceros. Y además, por supuesto, tiene su propio acuerdo wholesale con Telefónica, ¿no? Que se parece bastante al Neva, pero que por supuesto no lo sigue porque es un acuerdo privado de otras características y es un acuerdo clave además para ambas partes.
Así que, bueno, pues esta es la historia, ¿no? Digamos que hasta aquí hemos llegado con este tipo de regulación. De hecho, la propia regulación NEVA, pues ha ido cambiando y evolucionando, ¿no? Conforme, pues, según los criterios que lógicamente busca la CNMC, que es la preservación de la competencia, pues esta competencia ha ido variando. De hecho, eh, eh, ya en una primera fase, en el 2016, se partió España en dos grandes zonas, lo que se llama zona competitiva y el resto del país, que era lo que se denominaba zona no competitiva. En la zona competitiva, Telefónica no estaba obligada a prestar este tipo de servicios NEVA, es decir, no debía, eh, por obligación, ceder acceso a su huella a terceros, pero ya había en ese momento y en la práctica pues esa malla, todavía no tan compleja, pero evidentemente ya existía, de acuerdos voluntarios, ¿no? entre operadores, ¿no? Que permitieron que de alguna forma la CNMC relajara esa regulación. Pero en el 2016 esa zona incluía 66 municipios donde estaba el 35% de la población. En el 2020, en la siguiente revisión, la zona competitiva aumentó hasta 696 municipios con el 70% de la población. Si vierais un mapa, bueno, veríais que efectivamente esta nueva zona competitiva pues coincide básicamente con las ciudades a partir de un cierto tamaño, ¿no? que puede haber en España, ¿no? Con las zonas más o menos pobladas. Y la zona no competitiva pues corresponde a la mayor parte de la superficie de España, la mayor parte de los municipios, que son municipios que podríamos llamar fundamentalmente rurales en España, y en los que, insisto, vive menos del 30% de la población. Ahora, en el 2024, la CNMC, ya para 2025, tiene, de hecho, ha vuelto a revisar, ¿no? Pues esa normativa con la intención de identificar cuáles son los niveles de competencia y cuáles deben ser los tamaños de estas zonas competitivas y no competitivas, ¿no? Que es básicamente el discurso que estamos siguiendo, ¿no? Para hacerlo, la CNMC, para determinar el nivel de competencia, finalmente la CNMC ha escogido unos criterios objetivos y medibles, como no puede ser de otra manera, ¿no? Eh, digamos que los criterios son dos: que haya 3 redes de alta capacidad, NGA, que básicamente es fibra, pero también se está considerando pues, para el análisis las redes HFC que puedan existir, y como sabéis, hay todavía una gran red HFC en servicio en España, que es la histórica de ONO, que ahora es propiedad de Vodafone. Es decir, eh, deben existir en una zona. Para ser competitiva deben existir al menos 3 redes con una cobertura mayor del 20% en esa zona. Estamos hablando siempre a nivel municipal para simplificar. Y el market share de Telefónica en banda ancha fija, debe ser menor del 50% a nivel minorista. Bueno, pues la propia CNMC facilita unas tablas, ¿no? Pues para análisis de lo que serían estos criterios. Yo las he resumido digamos que en una gráfica para hacernos una idea, ¿no? Y el resultado final para este análisis con las zonas competitivas y no competitivas definidas actualmente es que la zona no competitiva sigue siendo, a cierre del 23, con datos del 23, una zona no competitiva, porque la tercera red NGA en esa zona se queda en un 17% de cobertura. Es decir, no llega al umbral del 20 que se había fijado. Ha pasado del 7 al 17 en este periodo de 3 años, que son los que se analizan, debería aproximadamente 4, ya sabéis cómo funciona esto.
pero digamos que no llega a ese umbral del 20%. Las otras, la primera y la segunda, siendo la primera la de Telefónica, desde luego sí pasan, están en el 88 y en el 48% respectivamente, pero ya pasaban en la revisión anterior del 2020, ¿no? Con un 41 y un 59%. Es decir, eh, nos, nos falta un poquito para definir automáticamente que la zona no competitiva ha pasado a ser competitiva. Ante esta situación, lo que debería hacer la CNMC sería, pues de alguna forma, redefinir la nueva zona no competitiva, pues identificando ese nuevo perímetro de municipios en el que de alguna forma no se cumplen los criterios, como os decía. De hecho, el documento que os mencionaba y que os invito a leer, pues se adentra en ese análisis y bueno, caracteriza esta zona no competitiva en cuatro subzonas en función del cruce de estos dos criterios que os mencionaba. En cualquier caso, y después de un desarrollo bastante prolijo, como no puede ser de otra manera, el regulador llega a la conclusión de que la nueva zona no competitiva sería muy pequeña y poco duradera en el tiempo, ¿no? Porque las tendencias actuales apuntan a que esta se vaya reduciendo. Como he dicho, falta muy poco, ¿no? Para que el criterio este último de cobertura de la tercera red se cumpla, ¿no? Se cumpla de manera total. De hecho, incluso se mencionan los programas único o único banda ancha o PEBA, como se conocía anteriormente, y se analiza de alguna forma la correlación entre competencia y digamos que presencia de este tipo de programas, ¿no? O subvención, ¿no? Entregada por el Estado para la construcción de esta red que no se iba a construir de otra manera, ¿vale? Después de una reflexión muy profunda y, por supuesto, después de unas partes del documento mucho más cerca, ¿no? De lo que sería la justificación de por qué se puede tomar esta decisión y cuáles serían los posibles impactos, bueno, digamos que toda la parafernalia, ¿no? Jurídica que un documento de estas características y de esta importancia tiene que tener, pues llega a la conclusión de que la decisión correcta es eliminar completamente la consideración de zona no competitiva. Al considerar que no sería representativa, sería muy remota y además desaparecería muy, muy rápido. Así que quedaos con esta idea después de este análisis de mercado. Para el mercado de acceso a los servicios de banda ancha fija, la CNMC ha decidido eliminar la zona no competitiva y, por lo tanto, eliminar cualquier tipo de obligación asociada a Telefónica, que era el operador incumbente histórico que que soportaba esta regulación. Es decir, finalmente ha decidido eliminar el NEVA, ¿no? NEVA Bula, ¿no? Con el que de alguna forma se dio lugar, pues se dio origen, ¿no? A todo este movimiento, ¿no? de la fibra en España. Toda esta información, todo este análisis que hace la CNMC se basa en datos que son raros de ver en fuentes públicas, porque estamos hablando de análisis muy pormenorizados de cobertura con nombres y apellidos pues a nivel municipal, que eso es algo que no está al alcance de prácticamente nadie salvo el regulador y que por cuestiones de confidencialidad pues no se publica. Así que no me resisto, evidentemente. Todos tenemos nuestras estimaciones que pueden ser mejores o peores y nos permiten sacar conclusiones, pero como os digo, este trabajo pues es muy raro de ver por muchos motivos, ¿no? En principal, pues eso, la confidencialidad que piden los operadores a la hora de compartir estos datos que están legalmente obligados a compartir por otra parte, ¿no? Pero por eso os digo, no me resisto a echar un vistazo más en profundidad a estos datos, ¿no? Y ver qué nos sugieren, ¿no? Adicionalmente a estos datos de estricto
peso regulatorio, ¿no? Pues en el informe podemos encontrar también la penetración de banda ancha fija por población, en función de 20-23 y competitiva y no competitiva, la penetración de banda ancha fija sobre hogares y luego cuánto es FTTH de la cobertura de banda ancha fija y cuánto es FTTH y HFC de la cobertura de banda ancha fija. Insisto siempre con esa separación entre zonas competitivas y no competitivas, ¿no? ¿Qué ideas resaltaría yo después de ver todos estos datos, ¿no? Y insisto, esto es como un pequeño camino lateral que me gusta hacer con vosotros, ¿no? Eh, si miráis las cifras de cobertura de la segunda y tercera, e incluso de la cuarta red de NGA, eh, yo creo que apuntan a la idea que nosotros venimos anunciando desde hace tiempo, ¿no? Que en un proceso de convergencia que es prácticamente inevitable que ocurra, evidentemente con muchas excepciones o con las excepciones que sean necesarias, todo va a converger a dos grandes infraestructuras de tamaño más o menos nacional, prácticamente nacional, que incluyan, pues evidentemente, zonas densas, zonas urbanas, pero también buenas, grandes partes, ¿no? de zonas mucho menos densas y zonas abiertamente rurales. Y una tercera infraestructura, que está todavía más por definir, ¿no? Que estará más volcada a lo que serían zonas densas, zonas urbanas, ¿no? De hecho, los niveles actuales de cobertura para la segunda, tercera y cuarta red de NGA, ¿no? que nos, nos facilita el regulador, ¿no? Pues indican que la cuarta red de NGA pues prácticamente no está disponible en lo que sería la zona rural, la zona no competitiva, y es poco probable que lo esté ya en el futuro. Y el crecimiento de esta tercera red, bueno, pues todavía no llega al 20% de cobertura, como os decía, y bueno, pues habría que ver hasta dónde llega. Pero, insisto, todo parece apuntar, ¿no? Hacia esa visión de 2 más 1, ¿no? que estábamos mencionando. Luego, otra noticia importante, otro dato importante que también confirma, digamos que lo que veníamos pensando, es que hay todavía una oportunidad de crecer en la zona no competitiva porque la penetración, como la cobertura, pero sobre todo la penetración, es fundamentalmente baja, ¿no? Y hay claramente una tendencia a que crezca, ¿no? Ha venido creciendo, debería seguir creciendo, aún así todavía es baja, lo cual quiere decir que hay una oportunidad, ¿no? Las zonas competitivas, las zonas densas, pues están en coberturas, en penetraciones del 102% en número de hogares. Este 102% nos indica saturación. ¿Por qué es mayor que 100? Bueno, pues es otra discusión que podríamos tener otro día, ¿no? Y que probablemente pues, nos dé algún detalle sabroso, ¿no? Y nos haga pensar, bueno, entender un poco mejor el mercado. Pero quedamos con esa idea, ¿no? De que las zonas competitivas están prácticamente saturadas en este momento. Sabemos que esto no es completamente cierto, sabemos que esto no es así, y de hecho sabemos por los datos mensuales, ¿no? de la propia CNMC, que el crecimiento actual del mercado viene también en buena parte por la conexión de nuevos hogares, ¿no? En estas zonas competitivas, ¿no? Pues con un patrón de clientes pues bastante específico, ¿no? Y luego, en la zona 2, en la zona no competitiva, hay una oportunidad latente que ya está empezando a ser capturada pues, por los operadores locales que están especializados en esto, ¿no? De la migración hacia soluciones FTTH de algunos clientes que ya están conectados con otro tipo de soluciones, ¿no? Por ejemplo, las soluciones FWA, ¿no? que son bastante más presentes en la zona no competitiva, es decir, en las zonas rurales, que en las zonas densas. Evidentemente, vamos a tener siempre, y es lógico que sea así, conexiones wireless, ¿no? en las zonas rurales, pero existe, y conforme, digamos que los programas único banda ancha vayan asentándose, pues existe una clara oportunidad latente, ¿no? De realizar esas migraciones, ¿no? Que es algo que también sabemos y que, bueno, pues muchos de los operadores locales ya están ejecutando
con precisión, ¿no? Visto este análisis, que como os digo, merece la pena que os leáis y que es exhaustivo, ¿no? Y bueno, y por supuesto da insights, ¿no? Que son muy, muy raros de ver. Eh, pues algunas ideas que quería compartir con vosotros acerca de algunas posibles limitaciones de este análisis, ¿no? Que bueno, que no creo que afecten, por supuesto, al resultado, pero que merece la pena conocer, ¿no? En principio, se hace con todos los datos que se tiene, el análisis, con los mejores datos que se pueden tener, que además, ya os digo, solo están al alcance del regulador de esta manera, pero son datos de un número limitado de operadores. Son Telefónica y Bluevia, Orange, Vodafone, más móvil, que incluye a Euskaltel, R y Telecable, Digi, Onivia, Onivia digamos que en distintas versiones, Ucles y Pentacom, que son los distintos contratos que Onivia ha ido firmando, Lintia, que en este momento ya se llama Elanta, Adamo y Ecate Cable. Ecate Cable es una compañía propiedad de Inverredi que de alguna forma es propietaria también de algunos activos de cable en el País Vasco, ¿no? Pues heredados de Euskaltel y de la fusión con MásMóvil. Desde luego, se consigue con esto la mayor representatividad posible, pero también se deja fuera, ¿no? Pues a una plétora de operadores locales, bueno, que están, de hecho, haciendo despliegues, ¿no? Y algunas otras plataformas Open Access, ¿no? Pues que también están desplegando, ¿no? Eh, Estos operadores locales tienen como efecto que aumentan la competencia y que, como al que aumenta la competencia, pues desincentivan de alguna manera la creación de despliegues por parte de estos grandes jugadores que no están presentes. Otro punto, y esto es importante, otro punto es que el análisis da por hecho la reducción de la cuota de Telefónica. El market share en fibra de Telefónica pues viene descendiendo de manera muy lenta, pero viene descendiendo si se mira pues con esta perspectiva anual de hasta el 2023, ¿no? que tiene el informe. Sin embargo, los últimos resultados mensuales que la propia CNMC ha ido publicando, pues correspondientes al año 24, hablan de que esa cuota está estabilizada en el 35%. Prácticamente no ha bajado o se ha mantenido o incluso ha habido meses, por primera vez, que ha vuelto a subir con respecto al mes anterior. Hay probablemente glitches estadísticos aquí, está la creación de más horas y los ajustes, ¿no? Que ha ido haciendo al número de hogares conectados y pasados, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí vemos es que Telefónica, desde mediados del 22, incluso un poco antes, ha recuperado claramente el crecimiento en FTTH, ¿no? También asociado a, digamos que la parte final de la migración de cobre, pero ha recuperado el crecimiento en FTTH a ritmos que otras compañías, otros competidores suyos no han hecho. Y de alguna forma eso se refleja, digamos que que esa cuota durante el 24 pues ha dejado de descender. Bueno, pues es algo también tal vez merezca la pena tener en cuenta. Otros efectos que no se tienen en cuenta son, de alguna forma, la racionalización y consolidación en el mercado y, por supuesto, la cancelación de redes obsoletas, ¿no? Pues el análisis incluye, como no puede ser de otra manera, la presencia de las redes HFC, en particular la de ONO Vodafone, pero sabemos que esas redes van a desaparecer en el futuro inminente, ¿no? Y para eso, pues ese es uno de los objetivos, ¿no? Que se persiguen, ¿no? De alguna forma con la creación de estas super netcom, ¿no? Tanto entre Vodafone y Orange, más Orange, como Vodafone y la propia Telefónica. Y tampoco podemos descartar que a pequeña escala, pues también se produzcan cancelaciones, ¿no? de redes superpuestas dentro de este proceso de consolidación. Luego también se habla en el informe, ¿no? De la creación de más horas, no se podía obviar evidentemente, y la selección de Digi como remedy taker, ¿no? Por parte de la Unión Europea, ¿no?
en todo este proceso de autorización de la fusión. Eh, Todavía no sabemos cómo va a evolucionar todo. Digamos que MasOrange está operativa de manera nominal pues desde el, el primer Q de este año. Está por ver sus efectos, pero también sabemos que los remedies que de alguna forma tomó Digi, pues se están utilizando de manera innovadora, por así decirlo, o poco convencional, porque digamos que el espectro que pudo obtener Digi se va a usar de manera sindicada con Telefónica, y el despliegue móvil que Digi va a hacer, según se ha publicado, se va a hacer mediante un acuerdo de RAN sharing con Moxien, junto con la propia Telefónica. Es decir, no está claro, no está claro cómo, digamos, cómo todo este proceso de fusión, de transformación total del sector, de creación de NetCom, ¿no? Pues va a afectar a la propia estructura del sector y, por supuesto, a los mecanismos y a la competencia finalmente. Es decir, es difícil pronosticar qué pasará, y, bueno, pues de alguna forma esa es una visión que está implícita en el informe. ¿Qué consecuencias puede tener, ¿no? Después de haber visto de alguna forma el marco, ¿no? Lo que queda fuera en los bordes, ¿no? Del informe, ¿no? Digamos que de la revisión del mercado que ha hecho la CNMC. ¿Qué consecuencias puede tener la eliminación de NEVA finalmente? Bueno, pues la primera, lo primero que hay que decir es que, como en todo proceso regulatorio, esto es un juego de interés y es fundamentalmente una cuestión comercial. Así que cada una de las partes debe analizar con mucha profundidad digamos, qué gana y qué pierde con esta nueva situación del mercado, y actuar en consecuencia. Este no es nuestro objetivo hoy. Nuestro objetivo hoy es dar una visión global, ¿no? De cuáles son los mecanismos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y luego cada parte, ¿no? Pues que actúe como tenga que actuar razonablemente, ¿no? El primer efecto claro es que Telefónica de alguna forma consigue librarse, ¿no? Digamos que usando su propia terminología, ¿no? De una regulación pues que ha venido de alguna forma sufriendo durante años, ¿no? Probablemente esto haga que Telefónica pues esté más vigorosa, ¿no? En el lanzamiento, ¿no? De productos y servicios, ¿no? Que hasta ahora estaban de alguna forma restringidos, ¿no? Pues por el mecanismo de replicabilidad, ¿no? Al que estaban sometidos, y que ahora ya pues dejará de aplicarse, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, esto es una conjetura, que sería razonable, ¿no? Que Telefónica decidiese acelerar, ¿no? Con el lanzamiento al gran público de XGS-PON, ¿no? Digamos que los 10 gigabits que no estaban hasta ahora en su oferta, y que probablemente eso haga que España dé un salto, ¿no? En el número de conexiones por encima de, de 10 gigabits, ¿no? En el que, bueno, pues estamos a una distancia enorme, ¿no? Del líder europeo indiscutible, ¿no? Que es Francia, ¿no? Bueno, tal vez, digamos que esto haga que esa brecha se estreche, o no, porque, insisto, esto es una conjetura, ¿no? ¿Qué más consecuencias pues, podemos tener, ¿no? Sobre los precios? Evidentemente, la CNMC, si toma estas decisiones, es porque considera que la eliminación de este mecanismo regulatorio no tiene efecto sobre la competencia, ergo no tiene efecto sobre los precios. Sin embargo, la industria está buscando de muchas maneras, pero fundamentalmente con esta noción, ¿no? De mercado dual, ¿no? De la que tantas veces hemos hablado aquí, ¿no? Estamos tratando de alguna forma de detener la erosión en los precios, ¿no? Pues que se viene viviendo, ¿no? Los últimos datos, tanto del panel de hogares de la CNMC como los últimos trimestrales, hablan de que esa erosión no se ha detenido. De hecho, pues continúa. Probablemente se haya desacelerado, ¿no? Pero digamos que los precios, tanto por paquete cuádruple como por los ingresos atribuibles
a cada conexión FTTH en media, siguen teniendo una tendencia a la baja, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué sucede en el futuro, porque claramente, como os digo, pues esa no es la estrategia en general de la industria, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y, y luego también esto ya es, si queréis, un poco más a largo plazo, mirando o tratando de extrapolar cosas que pasaron en el pasado. Eh, Ahora, digamos que ya al no existir un marco regulatorio, digamos que el acceso a estas redes de fibra, tanto de Telefónica como de otras partes, ¿no? Pues se debe realizar dentro de este ecosistema tan rico y tan complejo, pues que hemos descrito al principio. Pero de alguna forma, pues digamos que es una negociación que va a ser ya estrictamente eh, privada, ¿no? Y que, bueno, en el que pues los tamaños importan mucho de hecho, ¿no? Y bueno, pues vas a tener que negociar pues con grandes gigantes siempre si eres un nuevo entrante, aunque claro, es un mercado muy maduro en el que pues no habrá tantos nuevos entrantes, ¿no? Esto nos recuerda de alguna manera a lo que ya sucedió con los operadores móviles virtuales, que también había una regulación que hablaba de la obligación de ofrecer acceso a mayorista a precios razonables, en ese caso era una regulación mucho más laxa que la que estamos hablando ahora, que fue retirada ya hace tiempo y que de alguna forma, con la excepción más que notable de Digi, ¿no? Lo que hizo fue de alguna forma congelar un status quo, ¿no? En el que los operadores móviles virtuales, insisto, con la excepción de Digi, que ya no es un operador móvil virtual, ya es el cuarto operador con espectro de España, bueno, pues prácticamente se preservó un status quo, ¿no? En lo que se refiere al volumen o a la cuota de mercado, ¿no? Que los operadores móviles virtuales pues podían conseguir. Que bueno, evidentemente con muchas variaciones, porque el mercado de la banda ancha pues es muy grande. El mercado de la banda ancha móvil, quiero decir, es muy grande. Pues estamos hablando de que el líder, que es Masora en este momento, supera los 20 millones de clientes de largo. Pues digamos que el número de líneas móviles gestionadas por operadores móviles virtuales está, insisto, con la excepción de Digi, pues razonablemente estable, pues desde 2021, ¿no? Desde hace más de 3 años. Si miramos los datos, hay crecimiento, efectivamente. Pasa que, bueno, ya os digo, son escalas muy grandes, ¿no? Y si vemos la forma de dibujo, pues nos hablan de un impacto que es más o menos plano. Vamos a encontrarnos en una situación similar ahora, es decir, este cambio de la regulación lo que hace es preservar un status quo como el que ya existe. Bueno, es probable porque de alguna forma hemos llegado a un cambio de ciclo y tienen que producirse cambios de la dinámica pues muy importantes, ¿no? Y de hecho, pues esta idea de las NetCos, ¿no? Y las super NetCos que os mencionaba, pues son un cambio tan importante, ¿no? Que probablemente nos hagan difícil, ¿no? Hacer comparaciones de antes y después, ¿no? Como estamos haciendo ahora mismo. Así que, si queréis que os deje en 4 ideas, ¿no? Cuáles son digamos que el impacto, ¿no? Lo que os he querido contar esta tarde. Bueno, pues lo principal es que, la principal para mí es que nos estamos adentrando en un nuevo mundo telco en España en el 2025 y tenemos que dejar atrás nuestras viejas reglas y nuestras certezas, ¿no? Y una de ellas era Neva, ¿no? Pues tú siempre sabías los precios de Neva y todo se negociaba pues a partir de Neva, ¿no? En este sector. Bueno, pues esto ya no ha dejado de ser así. En otro hilo, como os decía, el regulador sí mantiene vivo Marco, que es el mecanismo de acceso a los conductos, a la infraestructura pasiva, porque sigue considerándolo fundamental, ¿no? Pues para los despliegues de redes alternativas. Lo que sí ha hecho ha sido revisar los precios en otro proceso, pero que ha coincidido en el tiempo. Bueno, y como sabéis, por cierto, ha causado, digamos que, polémica y hondo malestar en partes de la industria.
como no puede ser de otra manera, ¿no? Siempre que actúa un regulador, ¿no? Lo que sucede, y pues es una obviedad, ¿no? Que hemos estado revisando pues todo este rato, es que el mercado ha evolucionado a una situación en la que Neva simplemente ha dejado de ser relevante. De hecho, pues su retirada no tendrá prácticamente ningún impacto o será mínimo más allá, digamos, que de estas ideas de segundo orden, ¿no? Pues que os he compartido, ¿no? Es un mercado que se va a concentrar muy claramente, ¿no? Alrededor de un número muy limitado, como es lógico, ¿no? Porque estamos hablando de infraestructura, ¿no? De netcos con mayor o menor solape, bueno, y compitiendo entre ellas, ¿no? Pues una obligación exclusiva para Telefónica, pues ha dejado de tener sentido, ¿no? Y bueno, pues evidentemente ha cumplido su ciclo, ¿no? Y pues no queda más que como decía, pues retirarlo, ¿no? Así que cada jugador tiene que tener su propia estrategia y a cada uno de estos jugadores, ¿no? Pues corresponde, identificar qué hacer ahora y qué gana y qué pierda, ¿no? Pues con este cambio del marco regulatorio, pero como industria, a nivel global, pues bueno, pues hemos cubierto una fase y ahora nos adentramos, pues sin mapas, ¿no? En un territorio, pues que tendremos que cartografiar, ¿no? Y aquí estaremos y trataremos de hacerlo junto con vosotros. Así que esta es nuestra última conversación del año 24. Feliz entrada del año 25 y bueno, gracias por estar ahí. Nos hablamos.